Shoot, 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 shoot. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Un Café con el Segundo Paso Cono Sur. Un café de ese brebaje que se toma siempre mucho mejor acompañado. En este caso, quiero saludar muy cordialmente a un invitado de lujo, un diplomático, el embajador de la República de Azerbaiyán en Argentina y concurrente en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile, el señor Rajat Aslanov. Bienvenido, embajador, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, estimado Pablo. Embajador, es un placer tenerlo en Segundo Paso y ubicar, contextualizar a nuestros televidentes, porque para aquellos que se preguntan el lugar preciso de Azerbaiyán en el mapa mundial, pueden ustedes observar en pantalla su ubicación exacta. Ahí, al lado del mar Caspio, una región localizada entre Asia Occidental y Europa Oriental, el país soberano más grande en la región del Cáucaso Meridional. Limita al este con el mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán, y con un territorio que se llama Najicheván, que limita con Armenia al norte y al este, con Turquía al oeste y con Irán al sur y oeste. Un país que el año 1918 estableció la primera república democrática en la zona, la República Democrática de Azerbaiyán, que pasó a formar parte en el año 1920 de la ex Unión Soviética, hasta lograr su independencia el año 1991. Posteriormente, entre los años 1992 al 94, una guerra con su vecino de Armenia generó la ocupación del 20% de su territorio, recuperado el año 2020 en una guerra decisiva. Embajador, dicho esto, a un año de la guerra, que significó la recuperación del territorio azerbaiyano que fue ocupado por Armenia, el día 8 de noviembre se celebra el Día de la Victoria. ¿Qué significa este día para su país? Muchas gracias por esa introducción, estimado Pablo. Voy a decir así, que desde el 1988, cuando empezó esa turbulencia en la Unión Soviética, nosotros empezamos a perder los territorios porque dentro de Azerbaiyán tuvimos un movimiento separatista por parte de los armenios que vivían dentro de Azerbaiyán, en zona de Karabaj, y después con agresión militar de Armenia y al final, hasta el 1993, ocupación con 20% del territorio de Azerbaiyán. Creo que ustedes conocen muy bien las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Son 4 resoluciones que son en firme, dice que ese territorio de Azerbaiyán está bajo de ocupación y Armenia tiene que retirar sus tropas inmediata, completa e incondicional. Pero lamentablemente durante 30 años no hemos logrado, casi 30 años, no hemos logrado de restaurar soberanía y territorial integridad de Azerbaiyán, y por eso lamentablemente tuvimos esa guerra de 44 días, se llama Segunda Guerra de Karabaj, o para nosotros guerra patriótica, y empezó el 27 de septiembre un otro ataque contra nuestro pueblo en la zona muy cerca de la zona del conflicto, y Azerbaiyán decidió tomar
contraofensiva y con esa empezamos ese movimiento de recuperar los territorios que quedaban bajo de ocupación casi 30 años y de estos territorios tuvimos más de 1 millón de desplazados y refugiados. Entonces, desde el 27 de septiembre hasta el final 10 de noviembre, duró esa guerra de 44 días y al final hemos logrado recuperar y restaurar los territorios que quedaban bajo de ocupación. Y el 8 de noviembre, cuando hemos logrado liberar la ciudad Shusha, que fue la perla de Karabaj, para nosotros fue una cuna de la cultura de Azerbaiyán, y ese día para nosotros fue el día muy importante, y el presidente de Azerbaiyán, señor Ilham Aliyev, con su decisión declaró ese día como Día de la Victoria de Azerbaiyán. Ese es el día de la victoria, ¿cierto? Sí, así es. Por lo tanto, a partir de esa victoria, embajador, quiero preguntarle respecto a una serie de situaciones, porque ustedes hablan de concretar el Karabaj como una región moderna, desarrollada. Ya se inauguró el aeropuerto de Fuzuli, que hasta solo un año estaba en manos armenias, en este distrito que rodea Karabaj. Pero además, ustedes tienen que llevar a cabo una enorme labor como es el retorno a la población desplazada, que usted lo mencionó, el desminado del territorio que estuvo cerca de 30 años en mano extranjera, y recuperar además, embajador, una naturaleza, un medio ambiente que ha sido absolutamente destrozado. ¿En qué etapa están en ese trabajo, embajador? Voy a empezar de otro lado. Como hemos logrado de implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, liberar los territorios dentro del marco del derecho internacional, y cuando hemos logrado de liberar los territorios, para nosotros fue una sorpresa muy mala, porque cuando entramos a esos territorios liberados, que no quedó nada, porque casi 9 ciudades de Azerbaiyán fueron saqueados, destruidos y ruinados durante esos 28 años. Y ahí no solo esa parte, sino otra parte también muy importante, porque Azerbaiyán, después de liberación de sus territorios, ahora enfrenta dos desafíos grandes. Uno es desminación, porque esos territorios contaminados con las minas totalmente, hay mucha cantidad de minas que tenemos que sacar y limpiar. Otro desafío es reconstruir, porque no quedó nada de las ciudades, 9 ciudades que estaban abajo de ocupación. Entonces, estos desafíos que ahora enfrenta mi país, tenemos mucho esfuerzo, y puedo decir así, Azerbaiyán ahora compite con el tiempo, porque como usted mencionó, tenemos más de 1 millón de refugiados que quieren regresar a sus hogares más rápido, pero y de otro lado hay territorios contaminados con minas y el proceso de reconstrucción. Entonces estamos en ese proceso en esos territorios. Voy a aclarar que, por ejemplo, el aeropuerto de Fuzuli fue construido solo durante 8 meses. Entonces, no desde tierra, sino abajo de tierra, porque esa zona fue desminada totalmente, y hemos logrado de sacar toda la mina, limpiar esos territorios y poner ese aeropuerto internacional de Fuzuli, que un aeropuerto muy moderno, ya tiene su código de IATA, que es FCL. Entonces todos los aviones pueden llegar internacionales también a Fuzuli. Después desde Fuzuli pueden ir más interior
de Azerbaiyán. Entonces, es un proceso de reconstrucción, pero acá hay un punto muy importante porque el presidente de Azerbaiyán declaró esos territorios liberados la zona verde, una zona verde que ahí hay que construir no solo edificios, aldeas o casas normales, sino inteligentes. Entonces ahí pusieron una concepción, una filosofía de construir en esas zonas liberadas ciudades inteligentes, aldeas inteligentes, campos inteligentes y a la futura que la gente pueda regresar y vivir muy cómodo. Otro embajador, embajador, disculpe, no solo vivir cómodo, o sea, lo que usted plantea de esta construcción verde implica también un trabajo para recuperar el medio ambiente, que en conversaciones anteriores sosteníamos y hemos escrito sobre el daño ambiental que se generó en la zona ocupada. También se está trabajando en eso. Así es, así es. Es otro tema muy importante, medio ambiente, porque cuando hemos liberado los territorios, hemos visto un daño enorme al ambiente, medio ambiente de Azerbaiyán. Por ejemplo, uno es, tuvimos selvas, pero mayor parte, más del 60% de las selvas fueron destruidos. Entonces, 60.000 hectáreas del territorio en esas selvas ya no existe. Y ahí tuvimos especies muy raras, árboles son muy raras, y ahora es un tema de desarrollar también esa parte de medio ambiente. Otro es nuestros ríos que fueron contaminados y ahora estamos trabajando muy duro sobre el tema con organizaciones internacionales porque en esos ríos que durante 30 años casi pusieron o contaminaron con residuos industriales. Entonces, ahí tuvimos otro daño muy importante y estamos trabajando para limpiar, al menos para prevenir su contaminación. Y hay un punto ahí, y hay un punto, embajador, ahí, el tema medio ambiente, los ríos, ciudades inteligentes, reconstrucción, que retornen los refugiados, pero también el tema muy importante y que muchos países que han estado en conflicto tienen que solucionar, el tema del desminado. Son centenares de miles de minas que están en el territorio aún y que significan un peligro para los habitantes que retornan y los que viven ahí. Sí, así es. Desminación es un tema muy importante de agenda internacional porque es una parte muy dolorosa del periodo post-conflicto porque el conflicto, la guerra ya no está, pero minas están. Y como los militares siempre clasifican minas como soldados, universales que están esperando ahí cuando van a matar a alguien, a su enemigo. Y lamentablemente cada un metro del territorio liberados tiene una mina antitanque o antipersonal o una munición no expulsada. Entonces hay un trabajo enorme. Yo voy a dar una estadística, por ejemplo, desde 1 de octubre hasta el 31 de octubre, en un territorio de Azerbaiyán ya sacaron más de 160 minas antitanques y más de 300 minas antipersonal y 200 de otra munición no explotadas. Entonces, es un trabajo enorme y ahí nosotros trabajamos con nuestros aliados que nos ayudan con equipos que explotan esas minas, con perros
Y hay un enorme, decimos, staff, miembro del staff. Nosotros tenemos una agencia, se llama NAMA, para terminación, y ahí estamos colaborando con otros países amigos para... Embajador, ¿y tienen los mapas de ubicación de esas minas? Lamentablemente no, porque estamos hablando sobre el tema en foro internacional. No nos presentaron los lugares dentro del territorio liberados donde pusieron las minas, y es un tema muy doloroso para nosotros, porque todavía Armenia negando presentarnos esas mapas para hacer ese trabajo más rápido, que para construir más rápido, que la gente que estaban esperando casi 30 años para regresar a sus hogares pueden más pronto regresar a sus hogares. Y nosotros tenemos mucho como daños todavía de eso. Por ejemplo, desde el noviembre 10 hasta hoy ya tenemos más de 130 muertos, casos que ocurrió cuando la gente entraron a ese territorio, se agarraron minas, y dos de esas personas son periodistas de la agencia estatal de Azerbaiyán, porque pueden entender la gente que 30 años están esperando cuando pueden regresar a sus hogares, y cuando ya saben que está liberado, buscan una manera de entrar a esos territorios, al menos en cementerios, ver tumbas de sus seres queridos, y ahí agarran esas minas. Es una situación lamentablemente muy dolorosa. Embajador, Azerbaiyán con 87.000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes, una riqueza petrolífera y gasífera muy importante, que le ha permitido avanzar en materia de indicadores de desarrollo humano. En las cifras que manejo, se está en el puesto 88 entre 192 naciones en indicadores de desarrollo humano, con una ubicación estratégica muy importante ahí en el Cáucaso Meridional. Sin duda eso genera fuertes tensiones, pero también la necesidad de generar acuerdos, de planes de desarrollo. ¿Cómo está ese trabajo con relación a este Azerbaiyán, que además está cerca de grandes potencias? Turquía, República Islámica de Irán, Rusia. Hay que hacer un trabajo ahí de joyería, ¿no, embajador? Para llevar a cabo un desarrollo y un post-conflicto que permita transitar en paz. Así es, muchas gracias por esa pregunta. Nosotros, yo puedo decir que Azerbaiyán tiene mucha suerte por liderazgo del presidente señor Ilham Aliyev en ese sentido, porque tener Azerbaiyán geográficamente en esa zona muy delicada entre cruce de Europa con Asia, y como usar sus recursos naturales en una manera muy inteligente para no solo desarrollarse solo de Azerbaiyán, sino ayudar a desarrollar a toda la región. Por ejemplo, ahí nosotros en año 1994 acabó de terminar como existir Unión Soviética. Azerbaiyán tenía 3 años como un país con economía arruinada, con territorios ocupados, con problemas políticos internos, y Heydar Aliyev, nuestro líder nacional, logró convencer a grandes empresas y los países para invertir en Azerbaiyán. Entonces, en 1994 hemos logrado firmar contrato de siglo para llevar el petróleo de Azerbaiyán desde el Mar Caspio hacia Europa, y fue un logro importante por 2 razones. Puedo destacar: uno, Azerbaiyán abrió cooperación internacional en el Mar Caspio, y después logró llevar a todas las grandes empresas y tener una cooperación internacional en sector energía.
que lleva el petróleo de Azerbaiyán por el territorio de Georgia, Turquía, hasta el puerto de Ceyhan. Y cuando empezó a funcionar esa ruta de oleoducto, el país como se empezó a respirar bien, empezó a poner otros proyectos sociales, proyectos económicos, reformas sociales que nos ayudó mucho para desarrollarnos. Y voy a destacar otra parte para convertir capítulo, decimos ahora, al capítulo humano. Mi gobierno puso un programa estatal para invertir en educación. Desde el 2011 hemos logrado enviar afuera más de 5.000 jóvenes azerbaiyanos a estudiar en universidades de Europa, Estados Unidos, de otra parte del mundo, mejor universidad con beca del Estado. Y hoy esos alumnos regresaron a mi país y toman las posiciones muy importantes. Yo puedo decir que casi 6, 8 de ellos están en el gobierno, son algunos ministros, etc. Entonces, eso nos ayudó mucho para el mejor inversión, es inversión en educación que en ese sentido hemos logrado de tener, como decir, desarrollar ese capítulo humano. O sea, usted está mencionando algo muy importante, que es un buen ejemplo, embajador, es decir, ocupar la riqueza que genera el petróleo, que ahora el petróleo está, me parece, a $86 el barril, que esa es una cifra bien importante, pero no se saca nada con tener una enorme riqueza en gas, en petróleo, si no se ocupa para desarrollar el país. Y con lo que usted está señalando, bueno, ahí se está invirtiendo en capital humano, se está invirtiendo en el desarrollo de la educación, de gente que después va a servir igualmente en el desarrollo del Estado. Y en ese plano, indudablemente, me parece muy positivo. Y por eso le preguntaba cómo están las relaciones en el plano regional, teniendo los vecinos que yo le mencionaba y con un mundo sometido a múltiples presiones. ¿Hay planes de desarrollo con sus vecinos? ¿Cómo están las relaciones con Turquía, con Rusia, con Irán? Yo voy a hablar en esa, decimos, situación geopolítica de la región, que es muy importante. Azerbaiyán tiene muy buenas relaciones con todos sus vecinos, menos Armenia, que estamos ahora hablando para desarrollar, firmar acuerdos de paz, como mi presidente ofreció a Armenia firmar un acuerdo de paz, tener delimitación y demarcación de las fronteras y así abrir todas las comunicaciones de la región que nos va a ayudar mucho a desarrollar toda la región. Con los países vecinos, con Rusia, tenemos relaciones muy buenas, son relaciones tradicionalmente y hay un muy buen fluido de negocio entre dos países, con Georgia también, que toda la infraestructura vital de Azerbaiyán que conecta Mar Caspio con Europa pasa por el Georgia. Georgia es nuestro aliado y con Turquía tenemos relaciones muy particulares porque somos una nación hermano y ahí yo no puedo buscar otros países que tienen relaciones más cercanas como Azerbaiyán y Turquía. Con Irán tenemos relación tradicionalmente, históricamente, muy buena relación con Irán. Ahora, cuando vamos a mirar, decimos, la situación posguerra en la región, salió unas ideas de tener como de formatos 3+3, como Azerbaiyán, Rusia, Georgia, Irán, Armenia, para poner como de una nueva fórmula de cooperación en la región. Están hablando sobre esos formatos que ojalá van a lograr un desarrollo muy importante para ayudar a mejorar la situación, seguridad y
económicamente de la región. Entonces, hay nuevas ideas y el más importante creo que es el muy puntual, es abrir comunicaciones que conectan toda la región. Por ejemplo, estamos hablando mucho una importante idea de abrir corredores en Gazur que conecta a Azerbaiyán a través de Armenia a Nakhchivan, que quedó separado, y por ahí con Turquía. Y vamos a poner ahora ahí autopistas, ferrocarriles, no solo Azerbaiyán, sino también Armenia, Rusia, Irán, Turquía, puede aprovechar de esa comunicación para llevar adelante sus negocios con Asia Central, con Asia, con Medio Oriente, con Europa. Entonces, estamos en eso de desarrollar una cooperación más amplia de la regional que va a abrir otras oportunidades de cooperación, no solo bilateral, sino multilateral en toda la región. Muy interesante lo que plantea. Estamos con el embajador Rashad Aslanov, embajador de Azerbaiyán en Argentina, concurrente en Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, compartiendo un café y al mismo tiempo poder transmitirle a nuestros televidentes, a aquellos que nos escuchan y ven, lo que está pasando en una zona que tras un año del término de un conflicto, el embajador Aslanov nos menciona un tema muy importante, que es desarrollar la región, incluso con aquel que era enemigo, ¿no? Porque está hablando de generar infraestructura, comunicaciones, incluyendo al país que durante casi 30 años ocupó su territorio, parte de su territorio. En ese plano, embajador, ¿cómo avisora usted el futuro de la región? ¿Cuál es su visión de la región teniendo en cuenta las potencias que están ahí, la riqueza petrolífera y gasífera y un mundo tensionado principalmente por el tema energético? Usted mencionaba oleoductos y gasoductos que están llegando hasta Europa y la necesidad que tienen algunos países de esos recursos. En ese marco, ¿cómo visualiza usted la región donde está inserta Azerbaiyán? Voy a empezar sobre las iniciativas de Azerbaiyán. No fueron iniciativas locales, sino regionales. Por ejemplo, construir un oleoducto, construir ferrocarril, construir gasoducto, tener relaciones muy buenas con todos los vecinos y ahí trabajar muy bien con los vecinos que tenemos relaciones económicas. Por ejemplo, nosotros cuando empecemos de construir gasoducto que ahora año pasado, 31 de diciembre, ya inauguró en Italia, que llevó el gas del Mar Caspio por el territorio Azerbaiyán, Georgia, después Turquía, Grecia, Albania, abajo del mar Adriático hasta Italia. Es un proyecto de 3.500 kilómetros de largueza que conecta Mar Caspio con Mar Adriático en cerca de Ciudad Bari, en zona provincia de Puglia, en Italia. Entonces, cuando hemos poniendo esas ideas, por ejemplo, otra muy importante ferrocarril que conecta, o podemos hablar así, que renacimiento de ruta antigua de seda que conectó a Asia con Europa, y ahora esa se convirtió en una ruta de guerra con ferrocarril. Uno puede agarrar un tren o llevar sus mercancías desde Europa por ferrocarril hacia China, podemos decir, pasando a través de la Asia Central, o otro corredor que es norte-sur, que conecta, por ejemplo, llevamos desde el territorio de Rusia por Azerbaiyán, Irán, hasta India. Entonces, hay muchas ideas
Y no solo ideas, algunos de ellos, mayor parte de ellos, están realizando, y todo eso va a crear un ambiente muy productivo y muy colaborativo en la región, porque no solo Azerbaiyán va a ganar, sino todos los participantes de esos proyectos están ganando, como podemos decir, esa fuerza o desafío hacia el paz y hacia estabilidad y hacia el progreso. Y con Armenia, como yo mencioné, tenemos ahí abriendo comunicaciones. Puedo decir que hace poco el vuelo que desplegó desde Nakhchivan pasó por el territorio aéreo, Espacio aéreo de Armenia. espacio aéreo de Armenia y pasó a Azerbaiyán, y también los vuelos de Armenia pueden usar aeroespacio de Azerbaiyán. Es un señal muy bueno hacia el futuro, hacia la comunicación, y cuando podemos poner ese corredor de Zangezur que conecta parte mayor de Azerbaiyán con Nakhchivan, que va a estar a disposición no solo de Azerbaiyán, sino de Armenia, de Irán, de Rusia, y que conecta esos 3 o 4 o 6 países de la región, que ellos pueden llevar sus mercancías hacia Asia Central, Europa. Entonces, no es que nosotros vamos a aprovechar solo de esa situación, porque así no se puede construir una región mejor con colaboración. Y por eso estamos pensando que Armenia va a colaborar, va a estar, como decir, a disposición para mostrar, como decir, su visión también hacia el futuro. Y ojalá que podamos lograr ese acuerdo de paz para poner en marcha otros proyectos de cooperación en la región. Acá Estamos con el embajador Rajat Aslanov, estamos llegando al término de esta interesante conversación y quiero llevarlo a un tema que queda muy lejos de Azerbaiyán, ¿no? Usted hablaba de un proyecto de 3.500 kilómetros de Azerbaiyán hasta Italia, pero tenemos esta Latinoamérica donde vivimos, que está a 15.000, 16.000 kilómetros. ¿Cuál es la visión y las tareas que Azerbaiyán pretende implementar con América Latina? Hay relaciones, usted mismo como embajador en Argentina y concurrente en otros países, ¿cómo son esas relaciones? ¿Cómo se avisoran en lo político, en lo económico, embajador? Voy a decir así, las relaciones bilaterales tienen muchos componentes dentro. El primero es relaciones políticas, que con países de América Latina tenemos relaciones muy buenas en nivel político, con Chile también, y estamos trabajando mucho en foro internacional, como decir, para colaborar en varios temas. Y la segunda más importante componente de relaciones bilaterales es relaciones económicas entre dos países. Y acá nosotros estamos trabajando para dar a conocer oportunidades que nosotros tenemos en nuestra parte del mundo, y qué podemos hacer con, por ejemplo, en caso de Chile, con Chile, porque estamos importando, por ejemplo, los productos que producen en Chile, y Chile está importando los productos que producen en Azerbaiyán, pero no directo a veces de otra parte del mundo. Y así nosotros estamos trabajando para dar a conocer al menos a esas empresas cuáles son oportunidades de cooperación en nuestra región. Por ejemplo, ellos pueden usar Azerbaiyán como una app para descubrir mercado Asia Central, que es un mercado casi 300 millones de población, con Cáucaso, Asia Central, más allá hacia China, y cómo aprovechar eso. Por ejemplo, que se mandan sus mercancías los países de América Latina por Océano Atlántico hacia Mar Adriático para Europa. Y desde ahí, o no llegando ahí,
por otra ruta hasta la China o por marítimo. Esa tarda casi 60 días, pero cuando podemos mirar las mapas de transporte, nosotros podemos minimizar esa ruta, es el tiempo hasta 20-25 días, es a veces 3 veces más corto que existía anteriormente. Entonces, uno es como un mercado, segundo como un hub, porque en Azerbaiyán nosotros tenemos una infraestructura muy desarrollada, tenemos una cargo terminal más grande de la región, tenemos puertos más grandes, modernos, que pueden servir hasta 15 millones de toneladas de mercancía. Después tenemos ferrocarril que conecta Europa con Asia a través del Mar Caspio, porque ahí hay buques que entran los vagones, no tiene que hacer carga-descarga porque los vagones enteros con sus mercancías entran a esos barcos. Entonces, hay mucho trabajo y estamos haciendo mucho trabajo con algunas empresas de la región de Chile, que yo, por ejemplo, estoy esperando que cuando año que viene, en mayo, tendremos una feria, se llama Interfood, en Azerbaiyán, en Bakú. Van a asistir empresas chilenas ahí con sus productos, con sus servicios, como aún más integrar en ese espacio de cooperación en sector economía. Embajador, hemos llegado al término de esta conversación y no quiero despedirme sin antes, en este saludo, embajadora, de café. Azerbaiyán tiene muy buen té, un excelente té. Pero aquí estamos con un café, embajador, y quiero agradecer su presencia en esta conversación muy aleccionadora respecto a cómo un país puede comenzar a pensar en desarrollo, no solo local, sino que regional, después de un conflicto, cómo combinar esos elementos de una riqueza con recursos naturales como el petróleo y el gas para desarrollar el capital humano de su país y al mismo tiempo pensar que ese desarrollo no es solo propio, sino que se necesita ampliar al conjunto de la región. Así que, embajador, para mí un placer, un honor. Estaremos en contacto porque me parece muy, muy interesante lo que usted planteaba respecto a esta feria del próximo año y la necesidad de vincularnos con países que parecen estar muy lejos, pero que tenemos desafíos, proyectos y sueños comunes, embajador. Así es. Muchas gracias por esa oportunidad. Yo también quiero destacar que Azerbaiyán es un país multicultural. Tenemos muchos pueblos que viven dentro del Azerbaiyán hace siglos como en paz, en dignidad, que esa también nos ayuda mucho a construir relaciones muy buenas con todo el mundo. Y Chile no es un país tan lejos para nosotros, así 15.000 kilómetros, pero hay muchos chilenos estudiaron en mi país, ahora estudiantes. Entonces, ahí hay oportunidades muy buenas para el futuro. Y otra vez, muchísimas gracias por esa oportunidad. Charla. Muchas gracias, embajador. Hasta un próximo café. Muchas gracias. Bueno, ha sido la conversación con Rachat Aslanov, embajador de Azerbaiyán en Argentina, concurrente en Bolivia, en Chile, en Uruguay y en Paraguay. Él fue embajador también en Italia, una persona que conoce la realidad latinoamericana también a partir de su trabajo en Argentina. Muy aleccionador, creo muy, muy ilustrativo, porque se trata de un país ubicado en el Cáucaso Meridional, dotado de enormes riquezas, que ha salido de un conflicto y que está conmemorando ahora, el 8 de noviembre, el Día de la Victoria. Pero creo que más allá de la victoria, yo creo que hay que celebrar que los países establezcan paz, que los países lleguen a acuerdos y que esos acuerdos impliquen desarrollo para sus habitantes y para el conjunto de la región. Nos encontramos en una próxima emisión de Un Café Con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. Un gran abrazo.